Buenos días, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la dignidad humana desde la perspectiva de la bioética. Este tema es muy importante porque la dignidad es la base de los derechos humanos y de muchas decisiones, tanto médicas como científicas actualmente. La dignidad humana se puede definir como ese valor intrínseco que posee cada persona simplemente por el hecho de existir. Esto significa que el valor de una persona no depende ni de su edad, ni de su inteligencia, ni de su estado de salud o de su condición económica. En bioética, esta dignidad implica un respeto tanto hacia la autonomía como la integridad física y mental, además de los derechos fundamentales de cada individuo. Por ejemplo, una persona que está inconsciente o con una enfermedad terminal va a continuar teniendo dignidad. Por lo tanto, pues debe ser tratada tanto con respeto y humanidad. Por eso, la dignidad se considera uno de esos principios fundamentales que orientan tanto la medicina moderna y la relación que existe entre profesionales de la salud y los pacientes. Pues tenemos que tener en cuenta que la palabra dignidad viene del latín dignitas, que pues inicialmente hace referencia a lo que es al honor, al prestigio, al reconocimiento social de una persona. De ahí pues podemos ver que de por sí esa palabra ya viene como con un valor intrínseco en sí. Asimismo también podemos ver que en la antigua Roma no todas las personas eran consideradas igualmente dignas, ya que este concepto dependía mucho de la posición social y política, ¿sí? Había personas que eran consideradas ciudadanas y no ciudadanas, pues como lo podemos ver aquí en la gráfica. Y asimismo también podemos ver que los filósofos griegos empiezan a relacionar esta parte de dignidad con la razón y la virtud humana, ¿sí? Asimismo también tenemos como Sócrates y Platón definen la importancia de la moral y el alma, mientras que Aristóteles iba más hacia como la excelencia ética, o sea, como retomando un poco también este concepto de virtud, esa excelencia ética como parte de la dignidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el filósofo que fue más importante en el concepto moderno de dignidad fue Immanuel Kant, aquí como lo podemos ver. ¿Por qué? Porque él afirma que cada ser humano posee un valor absoluto porque tiene tanto racionalidad como autonomía moral. Es por eso que se dice que las personas deben tratarse siempre como fines y no solamente como medios. Tenemos que tener en cuenta que en la bioética esta idea es fundamental porque pues se encarga de proteger a la persona de los abusos médicos o científicos y asimismo como no solamente tratarlas como un objeto a estudiar, sino también como un sujeto que siente, piensa, razona y asimismo pues también tiene su propia autonomía de decidir. Ahora, continuando con la evolución histórica que ha tenido el concepto de dignidad, vamos a encontrar que antes era visto como un privilegio exclusivo para un grupo de personas que eran socialmente reconocidas como más importantes. Sin embargo, luego, con ayuda del cristianismo, se empezó a introducir la idea de que todos los individuos tenían una igualdad y una particularidad a nivel espiritual. Una nota importante aquí es que durante la época de la Ilustración también fueron de gran ayuda filósofos como por ejemplo Kant, que defendían la idea de la libertad y de la autonomía individual. Luego vamos a considerar que en la Segunda Guerra Mundial hubo un aspecto clave y digamos que fue un pilar fundamental para que hubiera ya ese cambio total de perspectivas, sobre todo debido a la cantidad de experimentos humanos que realizaron, pues digamos que la parte de los nazis y todo esto. Entonces, gracias a esto se desarrolló, por ejemplo, el Código de Nuremberg, también la Carta de los Derechos Humanos, en donde también se empezaron a introducir las concepciones de lo que fue el consentimiento informado y también la protección a los pacientes y a los sujetos de investigación. Bueno, yo voy a hablar sobre la dignidad humana y los tipos que esta tiene. Entonces, pues esta se clasifica en diferentes tipos. El primero es la dignidad ontológica, que es el valor inherente que posee toda persona simplemente por existir. Esta dignidad nunca se pierde y no depende de las capacidades físicas o mentales. Por ejemplo, un recién nacido, un adulto mayor o una persona con discapacidad tienen exactamente la misma dignidad. El segundo tipo es la dignidad moral, que esta pues se relaciona con las acciones y comportamientos éticos de las personas. Y finalmente pues está la dignidad social, que depende del respeto, reconocimiento y condiciones
de vida que una sociedad ofrece a cada individuo. Situaciones como la discriminación, la pobreza extrema o la violencia pueden afectar la dignidad social de las personas. Estas clasificaciones ayudan a comprender cómo la dignidad influye tanto en la vida individual como en la sociedad. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre la dignidad y la bioética. Entonces hay que tener en cuenta que la dignidad humana es la base de los principales principios bioéticos que hemos estado manejando durante el transcurso de este semestre. Entre ellos podemos encontrar primero el principio de autonomía. Este permite que los pacientes tomen decisiones libres sobre su cuerpo y sus tratamientos médicos. Gracias a este principio existe también el consentimiento informado, que es el que garantiza que las personas reciban la información suficiente antes de aceptar o rechazar los procedimientos médicos requeridos. Entonces, que estos sepan el tratamiento y lo que le van a realizar a continuación. Entonces, de ahí venimos con el segundo principio, que es el principio de beneficencia. Entonces, aquí busca actuar siempre en beneficio del paciente y pues está relacionado con el principio de autonomía y también con el de no maleficencia, que el objetivo es evitar causar daños tanto físicos como psicológicos en el proceso del tratamiento. De aquí pasamos con el de justicia, que es el último de estos principales principios, y este exige la igualdad en el acceso a la atención médica y respeto hacia todas las personas sin ninguna discriminación alguna. Entonces hay que mencionar que actualmente la dignidad también participa en debates bioéticos modernos como la eutanasia, la edición genética y el uso de inteligencia artificial en la medicina, donde hay mucha disputa y desigualdad porque hay mucha controversia al momento de tocar estos temas debido a que hay diferentes puntos de vista y diferentes afirmaciones que van a favor o en contra de estos pensamientos. Y pues en todos estos casos hay que aclarar que la dignidad funciona como un límite ético que protege el valor humano frente al avance científico y así poder tener como su protección y cuidado para no ser usados como experimentos, sino que ante todo para la dignidad de las personas. Ok, entonces ya para finalizar, un ejemplo bioético relacionado con la dignidad ocurre en pacientes con enfermedades terminales. Imaginemos un paciente con cáncer avanzado que decide rechazar tratamientos invasivos y solicita únicamente cuidados paliativos para disminuir el dolor y mantener calidad de vida. Desde la bioética, esta decisión debe respetarse siempre que el paciente tenga la capacidad de decidir libremente. Esto protege su autonomía y evita sufrimiento innecesario, manteniendo su dignidad hasta el final de la vida. La dignidad también se aplica diariamente en la medicina mediante acciones como respetar la privacidad del paciente, escuchar sus necesidades, explicar tratamientos claramente y brindar mucha atención humanizada. Todo eso desde los principios biomédicos de autonomía, no maleficencia y beneficencia. En conclusión, la dignidad humana es uno de los pilares fundamentales de la bioética. A lo largo de la historia, este concepto evolucionó desde una idea relacionada con el prestigio social hasta convertirse en un derecho universal. Actualmente, la dignidad orienta las decisiones médicas, científicas y éticas, recordándonos que el avance científico siempre debe mantener el respeto por el valor de cada ser humano. Muchas gracias.